Empate 2-2 del Real Madrid frente al América, con muchos detalles interesantes. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos a analizar, ¿no?, un poquito lo que ha sido este segundo partido del Real Madrid de pretemporada, que al final es lo que es, son partidos de pretemporada, tienen el contexto que tienen, pero al igual que desgranamos lo que fue el primer partido frente al Barça, pues vamos a hacerlo con este empate a 2 frente al América, en un partido donde en líneas generales a nivel de resultado merecimos mucho más, creo que fuimos muy superiores en el cómputo global de los 90 minutos, pero más allá de eso, al final el balón entra, no entra, hay días con más, menos fortuna, hay que quedarse con los pequeños grandes detalles que va transmitiendo el equipo. Y quiero decir que la línea de juego mejoró con respecto al primer partido. Al final también piernas más frescas, mejor nivel físico, tener a Karim Benzema en el terreno de juego en la primera parte, sus primeros 45 minutos, donde dejó uno de los detalles claros del partido con ese golazo espectacular made in Karim Benzema, y demostrando que claramente es el hombre más importante de la plantilla del Real Madrid. Con él el equipo es una cosa, sin él otra completamente diferente. La dependencia con Benzema es obvia. Mientras esté él en el terreno del juego, todo es mucho más sencillo. Pero bueno, hay muchas más notas interesantes a nivel individual y colectivo. Vimos a Antonio Rüdiger de central derecho, es uno de sus puestos, tanto central izquierdo como derecho, puede jugar en los dos y lo hizo de manera correcta. Es decir, tampoco tuvo muchísimo trabajo. En el primer gol creo que él no tiene responsabilidad. Es un rebote que le llega al hombre que marca y de pura fortuna marca gol ahí el conjunto mexicano. Pero tuvo algunas intervenciones interesantes, jugó uno de los jugadores que más minutos y lo hizo bastante bien. Creo que volvimos a ver cosas buenas de la CMK con Modric, Kroos, Casemiro un poquito por debajo de estos. Y luego Vinicius siempre intentando, siempre dejando detalles, pero en ataque obviamente Benzema por encima de Asensio y de Vinicius, ¿no? Es que es el jugador absolutamente diferencial, en amistoso o no amistoso. Pudimos ver a Ferland Mendy, que a mí de lo defensivo me pareció de lo mejor, le vi bastante bien de toque de balón, fino con el pie derecho, con el izquierdo, ayudando a Vinicius en alguna situación, en otras no tanto, pero dentro de ese nivel de lateral izquierdo defensivo que es, a mí me pareció que estuvo bien, teniendo en cuenta que además tuvo previamente algunas molestias físicas. Creo que el nivel que demostró Ferland Mendy fue interesante. Vimos a Andriy Lunin de portero titular, donde, por cierto, en el penalti, que para mí no fue Vinicius Tobías, estuvo muy cerca, en 2 instancias de parar el penalti. Así que buen partido del portero ucraniano. Y en la segunda parte, después de una primera parte con destellos, con cositas y tal, vimos una versión mejorada del equipo, ¿no? Con la inclusión de Aurelien Tchouaméni por Casemiro, estuvo muy superior el francés, luego Camavinga, pero la clave que hizo circular todo el juego para que engrasara todo de manera brillante, tanto los primeros 15 minutos, sobre todo de la segunda parte, como luego también de manera regular, fue Dani Ceballos. Para mí estuvo formidable. En ese frenesí de cambios, Ceballos fue el que realmente hizo mejorar al equipo a nivel de toque, a nivel de encontrar soluciones con las asociaciones, con las paredes, con el juego entre líneas, y ayudó, por ejemplo, a entrar en juego a Eden Hazard, al propio Rodrigo Goes, y con un Fede Valverde que es verdad que estuvo menos participativo, pero abriendo juego de falso extremo derecho. Pudimos ver a Vinicius Tobías, que dejó algún detallito bueno, entrando por Lucas Vázquez, pero también señalado por ese penalti que yo la verdad no vi por ningún lado, no lo vi nada claro, y luego con la repetición más claro vi que no fue penalti. Yo creo que se lo pitaron en modo inocente, el chaval tampoco protestó, y en modo rookie pues creo que es el típico penalti que te cobran y que te facturan. Pero detalles buenos, ¿eh? Ya sabéis que yo en el Castilla le vi un poquito verde en nivel defensivo, creo que tiene que mejorar cosas, pero es que tiene 18 años también. Pero creo que tiene muchísima precisión en el pie derecho. Creo que como lateral ofensivo puede aportar muchas cosas. Creo que puede tirar muy buenos pases para construir juego dentro de ese cuadrante derecho. Así que atención, porque ahí podemos, de momento, digo, podemos tener un lateral derecho en progresión y con facultades. Al final es internacional sub-20 en Brasil, lo cual no es moco de pavo, y puede ser un jugador que vaya aportando desde su juventud cosas. Odriozola no jugó, entró antes Vinicius Tobías. Mensaje bastante claro para mí de Carlo Ancelotti, que no cuenta con el Donostiarra, y creo que el Madrid debería sacar dinero por un futbolista que no tiene nivel Real Madrid. Pudimos ver a Jesús Vallejo dentro de esa segunda parte positiva del equipo, y bueno, los centrales en general, Nacho, Vallejo y Rüdiger me gustaron. Militao le vi ahí,
creo que tiene que ir encontrando su estatus mental, porque Militao físicamente creo que siempre está bien, creo que es una cuestión estrictamente mental. Espero que poco a poco vaya proyectando su mejor equilibrio mental, porque es un jugador que se le nota cuando mentalmente no está fresco, y creo que no está fresco a nivel de concentración, ¿eh? En ese tema Militao tiene que mejorar. Pero me quedo con el centro del campo, lo que os he comentado al principio del hilo de la segunda parte. Tchouaméni dejando todo al contrario que en el primer partido, que le vi muy lineal. Aquí le vi con el juego lineal bien, pero le vi lineal y progresando sobre la zona de 3/4, que es algo que con zancada puede hacer. Y además también tirando pases entre líneas, combinando muy bien con Camavinga, que creo que pueden hacer una magnífica pareja en el centro del campo, y también robando balones, en lo cual es un auténtico animal, es un auténtico pulpo de manual este tío robando balones. Un jugador del cual pues vamos a disfrutar muchísimo los madridistas. Me pareció de las mejores notas del equipo. Para mí, de los 3 mejores, 4 fue Aurelien Tchouaméni. Y Camavinga, que también está en esa terna de los mejores. La verdad es que todos los centrocampistas, excepto Valverde, que estuvo un poquito más desclasificado, menos conectado con el juego, también por la posición yo creo. Ceballos, Camavinga, Tchouaméni estuvieron a un nivel formidable. Y Ceballos es que es jugador nivel de aportación, o sea, puede aportar cosas importantes. Es un jugador distinto a Camavinga y Tchouaméni, y viene a hacer cosas diferentes que al equipo le vienen muy bien. O sea, que es un jugador súper útil, y que yo espero que Ancelotti, ya que en el Madrid no lo van a vender, pues oye, sacarle productividad. Y como digo, tiene pie, tiene talento, y si tiene esta personalidad, que yo en el Arsenal muchas veces no se la vi, si tiene esta personalidad en el Real Madrid, que ha ido demostrando a cuentagotas lo que le han dejado la temporada anterior, y quizás en esta, ojito que tenemos a un futbolista de enorme talento y con mucha visión de juego. Y arriba, pues sí, vamos a hablar de Hazard, que marcó el penalti claro que lo hicieron a Lucas Vázquez, y de más a menos, la verdad, apareciendo mucho en ese juego de movimientos en diagonal, buscando los espacios vacíos para apoyar a Rodrigo en el juego, para apoyar al propio Dani Ceballos, para poder construir juego ofensivo bien, y con ese gol bien de penalti, pero tampoco creo que fuera de los mejores, sinceramente. Toca esperar muchísimo más de Eden Hazard, que talento tiene. Lo que pasa es que ya sabemos que ha estado apagado fuera de cobertura del nivel competitivo durante muchos años, y eso creo que pesa. Y más a un jugador que tiene más de 30 años, como es su caso. Pero si Ancelotti entiende que puede aportar, pues ahí está. Es a un jugador que tienes que sacar beneficio sí o sí, porque no te lo vas a quitar de encima. Y Ancelotti le tiene que sacar jugo. Y calidad tiene, y capacidad para ver juego ofensivo también. Creo que en eso es en lo que tiene que producir sobre todo Hazard, porque claramente ha perdido la velocidad. La frescura la ha perdido. No es un jugador lento, pero no es ese jugador Chelsea que te rompe en el 1 para 1. Ahora tiene que hacer otro tipo de cosas en el juego en beneficio del Real Madrid. Así que, bueno, este es el resumen, en resumidas cuentas, lo que pudimos ver del Real Madrid frente al América. Cosas realmente interesantes del equipo, una versión mejorada, lógicamente ya en el segundo partido frente al Barça. No sé a quién se le ocurrió poner el primer partido frente al eterno rival, por mucho que sea un amistoso. No tiene sentido, cuando el Barça había jugado ya frente al Inter de Miami y frente al Olot, había jugado ya 2 partidos, no tenía mucho sentido. Pero, bueno, esto es lo que hay, y próxima parada frente a la Juventus. Ya ahí sí, Ancelotti, en teoría, va a preparar el 11 con el cual vamos a competir el 10 de agosto en ese partido clave de Supercopa de Europa frente a la Eintracht de Frankfurt. O sea que muy interesante también ver ese partido. Aquí el resultado frente al América, para mí el 2-2 es algo sin más. Se podía haber ganado 5-2. O sea, el Madrid en la segunda parte, sobre todo, en la primera también tuvo alguna, pero sobre todo en la segunda parte ya eran situaciones evidentes para marcar gol. O sea que contento, la verdad, con las prestaciones que ha dado el Real Madrid en este segundo partido. Chicos, como siempre, me gustaría que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios, si os ha gustado o no el Real Madrid, si os ha gustado esta versión del equipo, qué os esperáis del Real Madrid de cara al siguiente partido, qué 11 os podéis esperar frente al Eintracht de Frankfurt, ya pensando en la Supercopa, qué pensáis que puede tener Carlo Ancelotti en la cabeza. Ah, por cierto, y me lo he dejado, y es importante, Álava de lateral izquierdo, y lo hizo muy bien. O sea que Álava jugando, si están Militao y Rüdiger en el campo, en el 11 titular, y Álava también. Álava es lateral izquierdo, punto pelota, Ancelotti. No hagas cosas raras, haz lo que has hecho en este partido, porque te has dado cuenta, luego tú en rueda de prensa no lo vas a reconocer porque eres muy orgulloso, muy veterano, y yo te entiendo, pero luego a la hora de la verdad tienes que corregir eso. Rüdiger de central, y de laterales izquierdos, los dos que saben jugar de lateral izquierdo y que lo han hecho en carrera deportiva, Mendy y Álava, punto, ya está. Y tras eso, dejadme vuestro comentario, no me enrollo más, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.